Hola, estamos en nuestro programa Sector Farma al Habla y hoy vamos a hablar de datos y para ello tenemos a Mónica Martín. Hola, muchas gracias Eva por invitarme. Gracias a ti por venir y dedicar tu tiempo a estar con nosotros en el programa. A vosotros. Y para hablar de datos, se explica un poco su experiencia. Creo que ella tiene un amplio bagaje en todo lo que es la selección, la definición de públicos objetivos. Ella actualmente es marketing manager en una editorial del sector farmacéutico. Está acostumbrada a trabajar con colectivos sanitarios, médicos, farmacias, todo aquel colectivo que está... Ciencias de la salud, sí. Exacto. Y aparte, bueno, dentro de lo que es su experiencia profesional, ha trabajado también para Salvat, para Venca, en la captación de clientes y, bueno, sabes mucho cómo transformar, ¿no? Sí, porque en la captación, que es el picar piedra del marketing, por decirlo de alguna manera, que es más fácil trabajar con fidelización de clientes que ya están acostumbrados a tus productos, etcétera. La captación es desde coger un prospecto, convertirlo en cliente, a listas frías, convertirlas en cliente, reactivar clientes más fríos o que hace mucho más tiempo que no han comprado, pues sí, todo ese orden de lo que llamamos la captación, ¿no? Bueno, o sea que desde que un prospecto, diríamos, no es cliente hasta que consigues que esa persona se convierta en un cliente en el apartado que tú has definido el objetivo que quieres conseguir. En todo ese trayecto, bueno, se está trabajando ampliamente. Muchos años, sí, porque en Salvat, tanto en Salvat como en Venca, estuve 100% dedicada a lo que era la captación, reactivación, conversión. Luego ya he avanzado más también en fidelización, pero son muchos años. Sí. Bueno, además también has trabajado en Informa. Sí, hace tiempo ya, sí. Lo nombro básicamente porque ahí hiciste un trabajo de consultor, sí, en el que no siempre, bueno, pues antes de hacer la prospección y las acciones que necesitas para que un cliente se convierte de prospecto a cliente, pues hay una parte intelectual, entre comillas, ¿no? En el que tienes que pensar las características que tiene un colectivo para escoger esa base de datos con la que quieres trabajar. Sí, efectivamente. La elección del segmento al que dirigirte es básico. Bueno, pues con todo ese bagaje, añadir un dato que ha sido muy interesante. Mónica está dentro del 10% de personas más visto en LinkedIn, quiere decir que tu perfil lo ha visto muchísimas personas. Sí, curiosamente me llegó la información de LinkedIn y también me he quedado sorprendida. Para bien, claro. Y bueno, yo pienso que como también has trabajado campañas online en la editorial en la que estás trabajando ahora, quizás no solamente sabes cómo conseguir que una base de datos se convierta en cliente, sino que también el posicionamiento para que los demás lleguen a ti. Claro, bueno, recientemente sí que he avanzado mucho más allá de todo lo que es la captación y trabajas al final con todos los canales y con un montón de objetivos diferentes que no son simplemente el de captar un nuevo cliente, ¿no? Bueno, entraremos ya un poco más en lo que son las definiciones que yo creo. Me gustaría escucharte para que los departamentos de marketing conocieran un poco ese trayecto de prospecto a cliente y para ello empezamos con un concepto muy básico, que sería el público objetivo y el target. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es para ti? Primero te tienes que plantear cuál es el objetivo principal que quieres conseguir, porque normalmente cuando hablamos de objetivos estamos pensando principalmente en vender, pero no siempre puede ser una venta el objetivo principal. Puede ser una participación en un canal social, puede ser el asistir a un punto de venta, dirigir tráfico a un punto de venta, puede ser pues eso, convertir en cliente a un prospecto o hacer que haga una segunda compra o una tercera, etc. Entonces, una vez tenemos definido el objetivo, que es lo que tenemos que tener muy claro, entonces pasamos a ver quién es el perfil más adecuado para trabajarlo. Entonces, en ciencias de la salud, por ejemplo, es tremendamente importante saber que todos tienen un recorrido desde lo que es el estudiante, igual el residente, profesional, de los primeros años, etc. Entonces, tienes que ver muy bien dónde quieres dirigirte, cuál es el producto que en este caso quieres vender o promover y ver lo principal es profesión, especialidad y estado profesional, es decir, si soy estudiante, residente, médico, etcétera, eso es la base inicial. Este sería el público objetivo genérico dentro de lo que es el mercado.
Vale. Entonces dijéramos que definiríamos un poco las cualidades de esa persona o la especialidad médica Exactamente. a la que nos queremos dirigir en función del objetivo. Exactamente, es decir, si tienes un producto que es para traumatólogos, pues Sí. irás a buscar traumatólogos, no irás a buscar otra cosa. Y si necesitas que sean pues, profesionales que ya lleven un cierto tiempo, que estén en un área determinada geográfica, etcétera, pues vas a ir a buscar ese público que está ahí en el mercado. Ese sería el público objetivo al que tú te quieres dirigir en general. Vale. Un apartado muy importante, y creo que bueno, muchas veces hablando contigo eres una persona que creo que la parte de segmentación, que es lo que vamos a hablar ahora, la sabes hacer muy bien. No es una parte fácil porque dentro de ese público objetivo tenemos que escoger segmentos de mercado que por sus características nos son más interesantes. ¿Cómo ayudarías a una persona que tiene que hacer esa segmentación de su público objetivo? ¿Qué le dirías? A ver, partiendo de que tenemos una base de datos, para hacer una buena segmentación lo principal es tener una buena base de datos. Tiene que estar muy cualificada, es decir, tenemos que guardar de todos nuestros clientes o nuestros prospectos el mayor número de información posible, actualizada, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de, pongamos el ejemplo de los traumatólogos, ¿no? Dentro de la base de datos que puedas tener de traumatólogos, tú tienes gente que ha realizado igual compras recientemente, gente que tiene una frecuencia de compra, un importe de compra, gente que no ha comprado nunca nada y es un prospecto que además lo captaste hace 5 años, hace un año. Cada uno, en función de su comportamiento, de la referencia que tenga dentro de la base de datos, la frecuencia en este caso de compra o de interactuación contigo y el dinero que se ha llegado a gastar, tendrá un comportamiento a tus acciones comerciales distinto. Es decir, si tenemos, muchas veces estamos limitados por el presupuesto, ¿no? Entonces, tú lo que vas a intentar es dirigirte dentro del grueso de toda una base de datos a los mejores, por decirlo de alguna manera. Entonces, los mejores se pueden seleccionar con ese tipo de variables, es decir, desde cuándo lo tengo en la base de datos, es reciente, cuanto más reciente mejor. Compra, pues si compra, mejor que si no compra. Si compra además con una frecuencia superior a otras, también es mejor registro. Si se gasta un montante de dinero, un importe de dinero superior a la media o a un volumen determinado, es mejor registro. O si ya no hablamos de compradores, estamos hablando simplemente de prospectos en los que no tenemos información de compra, sí podemos tener información de cualificación, es decir, de un prospecto yo puedo tener más datos o menos datos. Si tengo más datos porque tengo el teléfono, tengo el email, tengo su profesión, especialidad, etcétera, pues está más cualificado y tendrá mejor respuesta a cualquier acción de marketing que un prospecto el que solo tengo el nombre, el apellido y un email, por ejemplo, ¿no? Si es reciente un prospecto, es un prospecto más caliente para poder trabajar y convertir que un prospecto que lo pudo haber entrado en la base de datos pues igual hace 5 años y no se ha trabajado nunca con él, ¿no? Entonces, la secuencia de trabajo sobre nuestra base de datos también nos va a autocualificar la base de datos, en el sentido de que un prospecto, aunque no llega a comprar, puede ser que sí te abra un email, puede ser que sí clique en el email, es decir, todos estos son comportamientos que la base de datos y el CRM debería registrar para posteriormente poder hacer una segmentación mucho más afinada que a lo grande, a la método de los traumatólogos y ya está. Porque además la segmentación afinada lo que te permite es, en función de tu presupuesto, definir pues, a los que son de más calidad, puedo hacerles una secuencia de acciones de marketing que finalmente es más cara, me lo invento. Puedo lanzarles un email, luego un mailing, luego acabar con una llamada telefónica, y los que son menos cualificados, pues me gastaré algo menos de dinero en ellos, porque va a ser más difícil, es decir, su tasa de respuesta seguramente será inferior que los que están más cualificados. Entonces, toda la estructura de acciones de marketing te la planteas una vez tienes la segmentación. Primero tu objetivo, segmentación, canales, acciones, etcétera, ¿no? Es un poco la secuencia. Muy bien. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, de
que cuando valoras el registro en tu propia base de datos, hay que valorar también la interacción. Creo que a veces eso nos olvidamos un poco y estamos pendientes de valores numéricos y que a veces puede haber, es un supuesto, no quiere decir que todo el mundo se comporte igual, puede haber a lo mejor un registro que parece muy atractivo por, no sé, a veces en el caso de empresas, pues por el volumen de facturación o por el número de empleados, pero si tú no interactúas, no tienes ninguna interacción, pues como tú bien dices, el coste de llegar a él va a ser más difícil. A lo mejor tienes un prospecto que aparentemente no es tan atractivo, pero sí estás interactuando con él y sí puede ser mejor cliente que a lo mejor alguien que para una valoración numérica es otro. Entonces, esa experiencia de la compañía es importante. Lo que es relevante y que muchas compañías, hay muchas que ya lo hacen y otras que están llegando, es guardar todas esas interacciones, sobre todo a nivel online. Es decir, dentro de lo que era la comunicación offline, de acciones offline, quizás se tenían más registros, desde el registro de la visita del agente comercial al resultado de esa visita, o de puramente datos numéricos, como tú has dicho, de compradores, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez interactuamos más con nuestra base de datos a nivel online. Entonces, el perder toda esa información, pues realmente no estás aprovechando muchísimo feedback que te está dando el cliente, incluso cuando no está comprando. Es decir, si tú estás lanzando emails y no los abren, pues si tienes un grupito de gente que no abre nunca un email, pues plantéate el seguir mandándoles emails. Igual puedes probar otro tipo de acción de marketing, claro, o dejar apartado ese grupo, claro, o intentar hacer otras cosas con ellos, ¿no? Entonces, el hecho de abrir un email, el hecho de hacer un clic, el hecho de visitar la página, cuánto rato te estás en mi página, etcétera, todo esto es información que un CRM debería recoger. No todos los CRM están preparados hoy en día todos hemos vivido las circunstancias en las que vamos más rápido de lo que la estructura organizativa y tecnológica de la empresa nos permite, ¿no? Pero en el trayecto y objetivos a 2, 3, 5 años que una empresa se tiene que poner, un CRM es básico. Hoy en día no puedes plantearte una buena utilización de recursos a nivel de marketing sin un CRM que te dé una información de este tipo. Siguiendo un poco con lo que dices, con esta unión entre las necesidades del departamento de marketing y en este caso el departamento técnico para tener ese CRM que nos permita valorar ese colectivo al que nos queremos dirigir, pienso que hay una cosa ahora muy importante en tiempos de crisis, sobre todo en el que tenemos que trabajar con presupuestos más acomodados. Sí, reducidos es la palabra. Entonces yo pienso que quizás este estudio que estamos hablando, que normalmente realizamos para hacer acciones de marketing directo, marketing online, en definitiva las acciones del departamento de marketing, quizás tú como economista que eres capaz de transformar un concepto, ¿no? Al fin y al cabo un público objetivo es un concepto, es una cualidad. Luego, con todas estas informaciones que tenemos, lo transformamos en un dato numérico. Ese dato numérico que va a valorar nuestro mercado y que va a decir, bueno, pues, por ejemplo, seguimos con los traumatólogos, pues me lo invento. Tenemos 1000 personas que pueden ser mi cliente. ¿Cómo podemos definir a priori, a nivel económico, en la potencialidad de ese colectivo al que nos queremos dirigir, para también asignar un presupuesto de comunicación que nos permita sacarle ese máximo partido a ese colectivo? Un poco como lo que decimos en economía, el punto muerto, pero visto desde el punto de vista del marketing, para no gastarme más de lo que debo ni menos de lo que necesito. ¿Cómo aconsejarías a las personas que nos ven la forma de hacerlo? A ver, evidentemente todas las acciones que se hacen de marketing tienen que estar medidas a nivel económico, porque si no puedes estar poniendo dinero en unas acciones y en un canal o en un público objetivo que no tenga un retorno, y en cambio estás desperdiciando
otros nichos que pueden ser mucho más rentables, ¿no? Entonces, esto dependerá principalmente, hay departamentos de marketing que tienen un objetivo de facturación, departamentos que tienen un objetivo simplemente de ROI, de altas, dependiendo un poco del objetivo, que es lo que te tienes que fijar. A partir de ahí, lo que tienes que cuantificar es en función de, uno, si tienes un histórico del histórico, es decir, tienes un histórico de respuestas de ese público a un mailing, o un histórico de respuestas de ese público a un email, etcétera, o tienes que empezar por pequeños test, es decir, coges un grupo reducido, testeas lo que quieres hacer, ves la tasa de respuesta, entonces luego haces un rollout. ¿Qué es un rollout? Un rollout. El test te da una visión de si lo que estás haciendo sobre ese grupo representativo es rentable, no rentable, va en función de tus objetivos o no. Si lo es, lo que haces es una expansión, es decir, coges y extrapolas a todo el público lo mismo que has hecho en el test. Es decir, si en el test has testeado, pues el test lo más relevante es que la segmentación sea exactamente la misma, para que el público al que ataques no tenga disparidad de variables que sean discriminantes, etc. Entonces, puedes testear una oferta o puedes testear una comunicación, una creatividad, etc. Digamos que la ganadora es la que extrapolas a todo el conjunto, ¿no? Entonces ahora me he perdido un poco. No, no te preocupes, porque estabas diciendo justamente la palabra que nos permite cuantificar ese mercado en esa extrapolación. Estabas hablando de hacer un test. Ese test, si quieres algún ejemplo fácil, porque a veces hablando en números es más sencillo, si vamos a 100 personas y resulta que hay 10 que han contestado el mail y con ese ROI no es rentable, que creo que es lo que estás diciendo, o sea, cuando tenemos un resultado, ese resultado rentable, oye, si de 100, 10 me han contestado, lo cuantifico, lo que me ha costado contra lo que obtengo, ¿es rentable? Sí, si lo es, extrapolas. Que extrapolar es decir, pues si voy a 1000, tendré ese porcentaje de resultado con este pedido medio, entonces tendré este total de ingresos y este total de coste. Exacto. Entonces ahí es donde se puede ver a nivel de, si tú vas haciendo esto acción por acción, canal por canal, al final tienes un total de facturación y tienes un total de coste. Entonces ahí ves si tu presupuesto te da para lo que necesitas hacer de facturación, poniendo que la facturación sea el objetivo principal, que en estos tiempos suele serlo, o si te falta, o si simplemente tienes que hacer un intercambio en pasar dinero de acciones menos rentables a acciones que sean más rentables. Es decir, si yo tengo un ROI de un mailing o una acción de telemarketing o una acción puntual de algo muy bajo, pues igual ese dinero está mejor invertido en otro tipo de acción que tenga un ROI más alto. Entonces se trata de hacer, es decir, la única manera de seguir esto es numéricamente poniendo sobre un papel acción por acción. Y eso es un ejercicio que se tiene que hacer, a menos que tengas un presupuesto ilimitado y que no suele ser el caso, ¿no? Perfecto, yo creo que haciendo esa explicación de lo que es el traspasar el test a la generalidad, que con el ejemplo que decíamos, pues creo que lo has explicado muy bien. Daríamos ya por finalizada esta entrevista. Creo que nos has aportado las partes más importantes que hacen que un análisis de una base de datos nos permita llegar a ese ROI. O sea, partimos de un dato, hay que cualificarlo, resumo un poco lo que has dicho, cualificarlo en función de varios parámetros, el histórico que tengas, la interacción, datos numéricos, es decir, toda aquella información que aporte valor a ese registro. Exactamente. Una vez lo tenemos cualificado, lo segmentamos por prioridad en función de qué acciones queremos realizar y el objetivo que tenemos. Hacemos esos test, que nos encantan. Los test, o si tienes histórico de pasado, porque llevas tiempo implementando este procedimiento, pues te puedes basar en cómo ha funcionado algo en el pasado. También puedes estimar un poco, el histórico te sirve, ¿no? En cosas nuevas las tendrás que testear, pero si más o menos estás repitiendo acciones muy similares, puedes funcionar con un histórico. Vale, pues muchas gracias por haber venido. Nosotros nos despedimos ya y esperamos que os pongáis en contacto con nosotros en la cuenta de Twitter PharmaHabla y bueno, nos despedimos ya. Muchas gracias, Eva. Gracias a ti, Mónica.